Cuando me detuve en la gasolinera, vi a mi hija dormida dentro de una combi de transporte público. Su hijo pequeño estaba acurrucado en el asiento trasero. Golpeé suavemente el cristal de la ventanilla. ¿Dónde está el apartamento que pagué? ¿Dónde está la bebé que acabas de dar a luz? ¿Acaso no tienes 2 hijos? Ella me miró con los ojos vacíos y murmuró: mi esposo y mi suegra cambiaron la cerradura del apartamento. Me dijeron que no tengo derecho sobre mi propia hija. Nos echaron a la calle y se quedaron con mi bebé. Abrí la puerta de la combi. Baja, ven conmigo. Ella preguntó: ¿a dónde? Respondí: a hacer que paguen por lo que hicieron, y sé exactamente cómo hacerlo. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Escucha mi historia hasta el final y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Así podré saber qué tan lejos ha llegado mi historia. Mi nombre es Eduardo Mendoza y tengo 67 años. La gente dice que a mi edad debería estar sentado en el porche de mi casa, esperando que mis nietos vengan a jugar. Pero la realidad es que aquella noche estaba sentado en una banca junto a la gasolinera, sosteniendo una bolsa de medicamentos para la presión arterial, mientras sentía que mi vida se hacía cada vez más pequeña. Desde hacía rato, mi mente daba vueltas alrededor de un solo nombre: Marisa Arévalo, mi única hija. Habían pasado casi 5 años sin ver su rostro. La última vez que nos encontramos, exploté de ira porque ella insistía en casarse con Jonathan Padilla. Lo recuerdo perfectamente. Le grité: si te casas con él, no me vuelvas a llamar padre. Esas palabras salieron de mi boca sin pensar. Fueron palabras calientes, estúpidas. Desde entonces, Marisa se fue. Mi esposa murió poco después. Vendí la casa del pueblo y me mudé a la ciudad, donde alquilé una pequeña vivienda en las afueras. Hace algunos años, Marisa logró contactarme. En ese momento ya estaba casada, embarazada, y Jonathan tenía dificultades para pagar el enganche del apartamento. Aunque todavía me dolía el corazón, no pude soportar escuchar la voz temblorosa de mi hija al teléfono. Saqué mis ahorros de jubilación, el dinero de la herencia de mi difunta esposa, y lo transferí todo a la cuenta de Jonathan para que tuvieran un lugar donde vivir. Después de eso, el número de Marisa se volvió difícil de contactar, como si deliberadamente hubiera cortado comunicación conmigo. Pero alcancé a escuchar que había dado a luz de nuevo. Aquella noche, después de una consulta en el centro de salud, me bajé de la combi en una pequeña gasolinera. El camino hasta mi casa alquilada todavía era largo. Normalmente descansaba un rato en el puesto cercano, compraba una botella de agua y esperaba hasta que el dolor en mis piernas disminuyera. La gasolinera estaba vacía, iluminada por luces amarillentas. En una esquina del estacionamiento, varias combis estaban estacionadas de manera desordenada. Mis ojos ya estaban cansados, pero mi mirada se detuvo en una combi verde oscuro en la esquina. La luz interior era tenue. En el asiento junto a la ventanilla, una mujer joven dormía sentada. Su cabeza inclinada tocaba el cristal, el cabello revuelto, una chamarra gastada envolvía su cuerpo. En el asiento de atrás había un niño pequeño, quizás de unos 7 años, durmiendo acurrucado. El pecho se me apretó de inmediato. La forma en que aquella mujer abrazaba su bolso desgastado era demasiado fuerte, como alguien que tiene miedo de perder lo único que le queda. Me puse de pie. Mis viejas piernas protestaron, pero seguí caminando hacia ella. Mientras más me acercaba, más claro se volvía su rostro, su nariz, la línea de sus cejas, la forma de su barbilla. Mi corazón fue golpeado como por un rayo. Era Marisa. Me detuve junto a la ventanilla de la combi. Mi respiración se aceleró. La luz de la gasolinera se reflejaba en el cristal sucio, pero estaba seguro de que era mi hija. La niña a quien una vez maldije con palabras que ahora quisiera cortar yo mismo. Su cuerpo estaba delgado. Las mejillas que antes eran llenas ahora estaban hundidas. Sus labios agrietados. La chamarra demasiado delgada para el frío. Tragué saliva. Mi garganta estaba seca. Levanté la mano
y golpeé suavemente el cristal de la ventanilla. La mujer parpadeó. Sus ojos se abrieron lentamente, vacíos por unos segundos. Luego se enfocaron en mí. En el asiento trasero, el niño se movió, murmurando quedamente. Vi claramente esos ojos, los mismos ojos que me miraron con ira cuando le prohibí casarse. Marisa. Mi voz salió suave, ronca. La mujer entrecerró los ojos como si no pudiera creerlo. ¿Papá? Su voz se quebró entre el sueño y la realidad. Abrí la puerta de la combi que no tenía seguro. El olor a gasolina y sudor me invadió. De cerca, su condición era aún peor. Y el niño en el asiento trasero tenía un rostro parecido al de Marisa, parecido al mío. Seguramente era mi nieto. Me senté en el borde del asiento. Muchas preguntas golpeaban mi cabeza, pero una oración salió primero. ¿Dónde está el apartamento que pagué? ¿Dónde está la bebé que acabas de tener? ¿No tienes 2 hijos? Marisa se quedó paralizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran como agua en un vaso roto. El niño despertó, me miró un momento, luego bajó la cabeza y abrazó sus rodillas. Su mirada era vacía, sus movimientos lentos, como si tuviera miedo de los ruidos fuertes. Marisa, repetí más suavemente, contéstame, hija. Ella tomó una respiración corta, sus labios temblaban. Mi esposo Jonathan y mi suegra, doña Herminia. Su voz se quebró. Cambiaron la cerradura del apartamento. Me dijeron que no tengo derecho sobre mi propia hija. Nos echaron a mí y a Aldo. Retienen a mi bebé adentro. Ya no puedo entrar, papá. Esos nombres golpearon mi cabeza. Jonathan Padilla, Herminia Castro. Las personas que alguna vez solo presentí que lastimarían a mi hija, ahora realmente lo habían hecho. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté en voz baja. Varias semanas, dijo bajando la mirada. Dormimos aquí. El conductor de la combi es muy amable. Don Ramón nos deja pasar la noche aquí. Durante el día ayudo a limpiar, pero no es suficiente para pagar una renta. No sé a dónde ir. Quería preguntar por qué no me buscó, pero las palabras se quedaron atoradas. ¿Cómo podía culpar a una hija que estaba sentada temblando dentro de una combi, con un niño con necesidades especiales detrás de ella, mientras su bebé era retenida por un esposo y una suegra codiciosos? Miré a Aldo. ¿Qué le pasa, Marisa? Marisa acarició la cabeza de su hijo. Aldo tiene un desarrollo lento, papá. El doctor dice que necesita terapia. Le tiene miedo a los ruidos fuertes. Es un niño especial, por eso en casa de ellos se avergüenzan de él. Esa última frase hizo que mi pecho ardiera. Se avergüenzan de tener un nieto como Aldo, mientras que ellos mismos son los sucios. Algo dentro de mí se endureció. Abrí la puerta de la combi más ampliamente. «Baja», dije con voz firme como antes. «Ven conmigo». Marisa me miró confundida, con miedo. «¿A dónde, papá?» La miré directamente a los ojos. Por primera vez después de tantos años me sentí claro. «Para hacer que ellos paguen», respondí en voz baja pero cortante, «y sé exactamente cómo hacerlo». Esa noche, mi casa alquilada se sentía pequeña. Marisa estaba sentada en el suelo recargada contra la pared. Aldo dormía en un colchón delgado, abrazando un muñeco desgastado de la combi. Le ofrecí un té dulce. «Bebe primero», le dije. «Después cuéntame. Quiero escuchar todo desde el principio». Marisa sostuvo el vaso con ambas manos. «Desde la universidad, papá», dijo en voz baja. «Conocí a Jonathan en la facultad. Era amable, educado, parecía estable. Siempre me llevaba y traía, me compraba comida. Pensé, bueno, este es mi destino. Además, en ese momento peleábamos mucho sobre mi futuro. Lo recuerdo bien». Jonathan Padilla llegó a la casa, trajo pan, sonrió mucho, pero sus ojos siempre recorrían el contenido de la habitación. Cuando dije que no me gustaba, Marisa contraatacó. Nuestra pelea terminó con mi frase más lamentable: si se casa con él, que no me considere su padre. Cuando me casé, papá no vino. La voz de Marisa temblaba. Solo vino mamá como representante, sentada incómoda frente al juez entre la ruidosa familia de Jonathan. Me dolió.
Me prometí a mí misma que demostraría que podía vivir sin papá, que podía ser feliz con Jonathan. Tomó aire. Al principio del matrimonio todo era dulce. Jonathan era atento. Doña Herminia parecía cariñosa. Pero cuando quedé embarazada de Aldo, todo empezó a cambiar. Jonathan llegaba tarde seguido. Se enojaba fácilmente. Doña Herminia empezó a comentar: «No vayas tan seguido a casa de tu padre, si no te vas a acostumbrar a pedir», aunque nunca pedí nada. Cuando nació Aldo y el doctor dijo que tenía desarrollo lento, todo empeoró. Continuó: «Doña Herminia me culpó. Cuando Aldo tenía berrinches, me hacían encerrarme en el cuarto para que los vecinos no escucharan. Se avergonzaban de tener un nieto diferente a los demás. Frente a Aldo podían decir: un niño así cansa la vida». Miré a Aldo, que dormía inquieto. Su pequeño cuerpo temblaba suavemente. Sentí ganas de arrastrar a Jonathan y a Herminia esa misma noche. Luego Jonathan tuvo dificultades para pagar el enganche del apartamento, dijo Marisa. Estaba estresado, enojado todo el tiempo. Solo podía pensar en una persona: papá. Por eso te llamé en secreto. Aunque todavía estabas enojado, igual mandaste el dinero. Ese dinero fue lo que nos permitió entrar al apartamento. Asentí. Los ahorros de jubilación y el resto de la herencia de la madre de Marisa desaparecieron ese mismo día. Después, continuó, el apartamento quedó a nombre de Jonathan solamente. Dije que el dinero era de papá. Respondieron: el que trabaja es Jonathan. Tuve miedo de pelear. Me quedé callada. Desde entonces Jonathan me prohibió más contactarte. Bloqueó tu número, borró tus mensajes. Poco a poco sentí que realmente no merecía ser tu hija. Hace unos meses, antes de que me echaran, me quitaron el teléfono. Dijeron que jugaba demasiado cuando solo miraba fotos tuyas. Todos los documentos también los tiene doña Herminia: credencial, actas, certificado de matrimonio, acta de Aldo, tarjeta de salud. Dijo que para tenerlos seguros, así que no tengo nada. Contuve mi enojo. Y el día que te echaron, Marisa suspiró. Luna tenía apenas unas semanas de nacida, papá. Estaba agotada, lloraba mucho. Una noche puse a Luna en su cuna un momento y dije: hija, mamá está cansada. Jonathan lo vio. Al día siguiente dijo que estaba loca, que no era apta para ser madre, y habló con doña Herminia sobre cómo deshacerse de mí. Unos días después, me mandaron a comprar pañales y comida con Aldo. Continuó. Luna se quedó en casa. Cuando regresé, ya habían cambiado la cerradura. Desde adentro me dijeron que me fuera. La bebé se quedaba con ellos. Si hacía escándalo, amenazaron con llamar a la policía, diciendo que quería secuestrar a la niña. Los vecinos solo miraban de lejos, añadió en voz baja. El guardia vino y dijo: no cause problemas, es asunto de familia. Me senté frente a la puerta llorando. Aldo tenía hambre. Hasta la noche nos echaron también del pasillo. Solo tenía unos billetes en la cartera. La ropa, los documentos, el teléfono, todo quedó adentro. ¿Por qué no me buscaste?, pregunté suavemente. La pregunta que había guardado finalmente salió. Marisa bajó la mirada. No sé la dirección actual, papá. Lo último que supe es que seguías en el pueblo. Cuando dijiste que te mudabas a la ciudad, yo estaba ocupada con mi propia vida. Nunca pregunté dónde vivías. Tu número no me lo sé de memoria. Siempre era solo tocar tu nombre en el teléfono. Ya no tengo teléfono. En mi cabeza solo estaba la voz de Jonathan. Tu padre solo te va a culpar. Tuve miedo, tuve vergüenza, así que solo caminé con Aldo. Dormimos en capillas, en bancas de gasolineras, a veces en los portales de tiendas, hasta que una noche don Ramón nos vio y sintió lástima. Dijo que podíamos dormir en su combi por las noches, con tal de que en las mañanas ayudara a limpiar. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Varias veces pensé en buscarte en el pueblo, pero no tenía para el pasaje. Además tenía miedo de que, si llegaba allá, me dijeras que me lo merecía todo. El dolor se extendió por mi pecho. Me acerqué y tomé su mano con fuerza. Escucha, Marisa, dije en voz baja pero firme. Tu padre cometió un error enorme cuando te corrí. Pero lo que Jonathan y doña Herminia te hicieron es mucho más cruel. No estás loca.
Eres la madre de Aldo y de Luna, y sigues siendo mi hija. Marisa me miró, sus ojos rojos. Pero te causé problemas. Ya estás viejo. Viejo, la interrumpí. Si tengo que sufrir por ti y por mis nietos, eso no es una carga, es mi obligación. Ellos creen que pueden desecharlas así nada más. Creen que no tienen a nadie. Tomé una respiración profunda. Los nombres de Jonathan y Herminia giraban en mi cabeza como espinas. A partir de esta noche ya no estás sola, continué. El apartamento, tu bebé, la vida que te arrebataron. Vamos a recuperarlo todo uno por uno. Que ellos también sepan lo que se siente perder. En los ojos de Marisa, detrás del cansancio acumulado durante años, vi algo que empezaba a aparecer lentamente. Ya no era desesperación, sino una pequeña esperanza que tercamente quería vivir. A la mañana siguiente, el sol apenas había salido, pero mi cabeza ya estaba llena de planes. Marisa dormía junto a Aldo. Su rostro se veía más tranquilo que la noche anterior, pero las ojeras eran oscuras. Me levanté despacio, los cubrí con una manta. En la pequeña cocina puse a hervir agua y preparé té mientras pensaba en una cosa: el enganche del apartamento. Ese dinero no era poco. Era el ahorro de media vida mía y de mi difunta esposa. Cuando lo transferí a la cuenta de Jonathan, guardé todas las pruebas. Si podía demostrar eso, entonces ese apartamento no era solo de Jonathan. Acerqué una silla, subí lentamente y alcancé una caja de cartón café encima del viejo armario. Una caja que casi nunca había abierto desde que murió mi esposa. Adentro había una carpeta de plástico azul, algo húmeda, con olor a papel viejo. La llevé a la mesa, me senté y la abrí una por una. Una libreta de ahorros gastada, un acta de nacimiento vieja de Marisa, cartas de mi difunta esposa, cuando todavía trabajaba en proyectos de administración, y entre todo eso encontré lo que buscaba: fotocopias de comprobantes de transferencia bancaria, varias hojas con mi letra en el margen. Para el enganche del apartamento de Marisa, decía con letra inclinada y ordenada. Había fecha, cantidad, número de cuenta a nombre de Jonathan Padilla. Debajo del último comprobante había una hoja de papel amarillo, ya algo descolorida. Una carta escrita a mano por mi esposa. Eduardo, si algún día este dinero se usa para algo que no sea para Marisa y sus hijos, no te quedes callado. Tienes derecho a luchar por él. Me quedé en silencio largo rato. Era como si me hablara directamente desde el más allá. Poco a poco acomodé esos documentos en una carpeta. Mis manos temblaban. No por la edad, sino por el enojo mezclado con determinación. Jonathan cree que es el más listo. Cree que porque soy viejo y estoy solo, voy a cerrar los ojos. Se equivoca. Se escuchó un ruido en el piso. Marisa salió del cuarto con el cabello revuelto y los ojos medio abiertos. «Papá, ¿no dormiste?» «Ya dormí suficiente», respondí. «Ven, mira esto un momento». Se acercó. Le entregué los comprobantes de transferencia y la carta. Marisa leyó. Sus labios temblaban. «Esta es la letra de mamá», susurró. «Sí», dije. «Antes nunca quisiste escuchar cuando te decía que algo no me gustaba de Jonathan. Ahora míralo tú misma. Ese apartamento se sostiene sobre el sudor de tu madre y mío. Ellos creen que pueden echarte así nada más». Marisa se mordió el labio. «Papá, pero el apartamento está a nombre de Jonathan. Los documentos los tiene él. La ley ve los papeles». «Por eso tenemos que usar papeles también», la interrumpí. «No solo llorar en una combi». Aldo despertó, se frotó los ojos, gateó hasta el regazo de Marisa. Miró la carpeta azul en la mesa sin entender. Luego apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Acaricié su cabeza. «¿Aldo quiere pan?» Asintió levemente. Este niño quizás tiene dificultad para hablar, pero entiende cuando lo tratan con cariño. Mientras preparaba un desayuno sencillo, mi mente ya estaba en el siguiente paso. No puedo caminar solo. Necesito a alguien que entienda de leyes. El nombre que apareció en mi cabeza fue Samuel.
Samuel era compañero de trabajo mío en los proyectos de construcción. Después estudió Derecho por las noches y se hizo abogado. Cuando mi esposa se enfermó, Samuel venía seguido a ayudar con los trámites del hospital. En los últimos años no nos habíamos contactado mucho, pero todavía tenía guardado su número. Después del desayuno, tomé mi viejo teléfono. Busqué el número de Samuel en una libretita, no en los contactos. Estos dedos viejos presionaron los números con cuidado. Sonó varias veces. Luego una voz grave y familiar contestó. «¿Hola?» «Samuel, soy Eduardo. Eduardo Mendoza, el que trabajó contigo en las obras». Hubo silencio un momento. Luego la voz del otro lado sonó sorprendida pero contenta. «Don Eduardo, Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde está ahora?» «En la ciudad», respondí brevemente. «Samuel, necesito ayuda. No es por mí, es por Marisa». Le conté lo principal. No todos los detalles, pero lo suficiente para que Samuel guardara largo silencio. Del otro lado pude escuchar un suspiro pesado. «Esto ya es demasiado, don Eduardo», dijo finalmente. «Legalmente es complicado, sobre todo porque los documentos están en manos de ellos, pero no significa que no se pueda hacer nada. Hay un camino, solo que toma tiempo, esfuerzo y sí, algo de dinero». «El dinero lo pensaré», dije rápido. «Lo importante es que me digas primero, ¿hay posibilidad de que Marisa recupere la custodia de sus hijos? Y si se puede, que ese apartamento no se lo queden ellos completamente». «Hay posibilidad», respondió. «Sobre todo si usted tiene prueba de la transferencia, testigos, y si se puede demostrar que hubo negligencia y violencia psicológica. Pero tiene que estar preparado. Ellos no se van a quedar callados. Podrían contraatacar, difamar a Marisa, usar el tema de salud mental, todo tipo de cosas». Miré a Marisa, que ayudaba a Aldo a comer pan. «Ya llevamos demasiado tiempo callados, Samuel. El resultado ya lo ves. Ahora sí hay que pelear, pues que sea de una vez». Del otro lado del teléfono, Samuel rió brevemente, con amargura. «Está bien, don Eduardo. En la tarde paso a su casa. Vemos todos los documentos. Preparamos el primer paso». Después de colgar, Marisa se acercó. «Papá, ¿quién era?» «Samuel», respondí. «Abogado, amigo mío de los tiempos de construcción. Nos va a ayudar». Marisa se veía cada vez más nerviosa. «Si Jonathan se entera de que trajimos abogado, se puede enojar mucho, papá. Puede denunciar de vuelta, decir que estoy loca, decir que no soy apta para ser madre. Tengo miedo de que a Aldo y a Luna los agarre el gobierno o algo así». La miré fijamente. «¿Hasta cuándo vas a querer dormir en una combi, Marisa? ¿Quieres que Aldo crezca escuchando que es una carga y una vergüenza? Si nos quedamos callados, Jonathan y doña Herminia se van a hacer más atrevidos. Ya llevan demasiado tiempo haciendo lo que les da la gana». Marisa se quedó en silencio. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Me senté frente a ellos, tomando la mano de Marisa y acariciando la cabeza de Aldo al mismo tiempo. «Escuchen bien, esto no es solo por el apartamento, es por la dignidad, por tus hijos. Ya te quitaron tu casa, tu bebé, tu esposo, tu cordura. Si lo dejamos así, también van a querer quitarte a Aldo. En este punto solo hay dos opciones: perdemos totalmente o peleamos hasta que ellos sean los que se arrodillen». Marisa me miró largo rato. En sus ojos vi culpa, miedo, pero también algo más: enojo. Un enojo que durante todo este tiempo había guardado, dirigido hacia ella misma. Ahora, poco a poco, ese enojo empezaba a cambiar de dirección hacia quienes debían recibirlo. «No quiero que Aldo esté bajo su control». Su voz era baja pero firme. «No quiero que Luna crezca en la misma casa». «Entonces», dije, «te paras junto a papá. Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos». Esa tarde, mientras esperábamos que llegara Samuel, organicé la carpeta azul, preparando todo en mi cabeza. El primer paso ya estaba claro: ir a ver a Jonathan y doña Herminia. Mostrarles que no están tratando con un padre viejo que se resigna. La noche en la gasolinera había terminado. Ahora les tocaba a ellos buscar un lugar para dormir en algún rincón oscuro, con el miedo de perder, igual que hicieron sentir a Marisa y a Aldo. Por la tarde, Samuel llegó con una camisa arrugada y un portafolios,
pero su rostro era firme. Tendría unos 40 y tantos años, con el cabello empezando a encanecer en las sienes. Se quedó dándome la mano largo rato. «Don Eduardo, sigue igual, ¿eh?», dijo tratando de sonreír. «Lo único que cambió son las arrugas», respondí brevemente. Nos reímos un momento. Luego el ambiente volvió a ponerse serio. En la mesa abrí la carpeta azul. Samuel revisó los comprobantes de transferencia, la carta escrita a mano de mi esposa, todo con cuidado. De vez en cuando asentía. Sus cejas se fruncían. «Esto es fuerte, don Eduardo», dijo. «No es prueba directa de propiedad, pero es suficiente para mostrar que hubo una contribución grande de su parte. Sumando el hecho de que echaron a Marisa y retienen a la niña, esto puede ser base para una demanda civil y de custodia». Marisa estaba sentada rígida en la orilla de la silla. Sus manos apretaban el borde de su falda. «Pero ellos tienen todos los documentos, licenciado», dijo en voz baja. «Si dicen que estoy loca...» Samuel la miró. «Señora Marisa, ¿alguna vez la examinó un psiquiatra?» «Solo me dijeron que tenía depresión posparto», respondió Marisa. «Me dieron medicamento tranquilizante, no estoy loca». «Justamente eso», dijo Samuel. «La depresión posparto es algo común, no es razón para quitarle un bebé. Pero ellos pueden voltear todo. Por eso necesitamos tener nuestra propia historia, no solo defendernos». Intervine. «Samuel, ahora, ¿cuál es el primer paso?» «Mañana vamos al apartamento de ellos», respondió Samuel sin dudar. «Quiero ver directamente cómo hablan, cuál es su actitud. Llevamos esta carpeta. Nos presentamos bien primero. Si se ponen difíciles, entonces jugamos duro a través de la ley». Marisa se veía pálida. «Al apartamento. Todavía no estoy lista para ver a Luna y no poder hacer nada, licenciado». Tomé su mano. «Justamente por eso vamos. Ya no estás sola». Al día siguiente estábamos parados frente al edificio de apartamentos que antes solo había visto en fotos. Un edificio alto con un vestíbulo con aire acondicionado, pisos brillantes, guardias con uniformes elegantes. Mis viejas piernas protestaban al subir un poco las escaleras, pero las obligué. Marisa llevaba de la mano a Aldo, que estaba inquieto, tapándose los oídos por el ruido. Samuel se reportó en la recepción. «Queremos ir a la unidad a nombre de Jonathan Padilla», dijo. «Soy Samuel, abogado. Este es el padre de su esposa y su propia esposa». La recepcionista llamó arriba. Su expresión cambió varias veces. Luego asintió con torpeza. «Por favor, esperen. El señor Jonathan bajará». Resoplé suavemente. «Nos manda esperar aquí», le susurré a Marisa. Unos minutos después, Jonathan apareció del elevador. Camisa de manga larga, pantalón de vestir, cabello engomado, oliendo a perfume. Por fuera todavía parecía el yerno ideal. Sus ojos fueron directamente a Marisa y Aldo. Por un momento se quedó paralizado. Luego su rostro se endureció. «¿Para qué traes gente vieja aquí?», dijo cortante. «¿Y ese niño?». Su mirada hacia Aldo era como ver basura. «¿Por qué no mejor buscas otro lugar para molestar?». Di un paso adelante. «Hablemos con educación, Jonathan», dije sin emoción. «Este es tu nieto, no un gato callejero». Él me miró de arriba a abajo. «Don Eduardo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Perdón, pero esta es mi casa. Usted no puede venir así nada más a hacer escándalo aquí». Samuel se adelantó y sacó una tarjeta de presentación. «Buenos días, señor Jonathan. Soy Samuel, abogado. Venimos de buena fe a hablar sobre Marisa y sus hijos, incluyendo el derecho de vivienda y custodia». Jonathan miró la tarjeta un momento. Luego sonrió de lado. «Abogado, ¿eh? Qué pesado. Yo también puedo llamar abogado si hace falta. Pero, ¿para qué? Mi esposa fue la que se fue y abandonó a su hija. Ahora viene a hacer drama en el vestíbulo». Marisa temblaba. «Me echaron. A mí me echaron». Su voz casi no se oía. «¿Qué?». Jonathan se acercó. «¿Quién te echó?». «Tú sola no aguantaste. Te fuiste llevándote a Aldo. La bebé la dejaste tú. No voltees la historia frente a tu padre».
Sentí la sangre subírseme a la cabeza. «No mientas, Jonathan», dije fuerte. Varias personas en el vestíbulo empezaron a voltear. «Marisa fue echada. Tú cambiaste la cerradura. Tú retienes a la bebé. Tú te quedaste con todos los documentos». Jonathan alzó la voz. «Escucha usted mismo, ¿no? Don Eduardo, ella ya está alucinando. La depresión empeorando. Ya consultamos al doctor. Por la seguridad de la bebé, tuvimos que separarla temporalmente. Usted quiere que la bebé esté al cuidado de alguien que habla sola y llora sin razón». Sus palabras eran como cuchillos. Marisa se agarraba la cabeza. Aldo se pegó a sus piernas, empezando a quejarse por los gritos. Samuel me detuvo del brazo antes de que me acercara demasiado. «Señor Jonathan», dijo más tranquilo, «si usted está seguro de su versión, no hay problema si llevamos este asunto al tribunal, ¿verdad? Tenemos pruebas de la transferencia del enganche del apartamento de don Eduardo a su cuenta. También tenemos testigos que pueden hablar sobre el trato de usted y su madre hacia Marisa». El rostro de Jonathan se tensó por un segundo, luego rápidamente volvió a la normalidad. «Adelante. El enganche del apartamento fue un regalo. No hay contrato escrito. Si quieren discutirlo en el tribunal, me da gusto. Que todo el mundo sepa que mi esposa no está bien. Tengo notas del doctor». La puerta del elevador sonó otra vez. Una mujer mayor con el cabello recogido elegantemente y una bolsa cara salió. Herminia Castro. Nos miró con las cejas levantadas. «¿Qué es este escándalo?», preguntó. Luego sus ojos encontraron a Marisa y Aldo. Sus labios se curvaron, no en una sonrisa, sino en burla. «Ah, ya te cansaste de andar por ahí cargando a ese niño especial. Ahora vienes a reclamar». Casi me le lanzo encima. Samuel apretó más fuerte mi brazo. «Señora Herminia, tenga cuidado con lo que dice», dijo Samuel todavía cortés. «Sus palabras también pueden servir de prueba». Herminia rió brevemente. «Adelante. No tengo miedo. Solo no quiero que mi preciada nieta Luna viva con una madre que no está bien y un abuelo que le gusta buscar pleito. Mírense. ¿Son dignos de vivir aquí?». El guardia se acercó con cara de confusión. «Disculpen, no hagan escándalo en el vestíbulo. Si tienen asuntos de familia, adentro, por favor». Jonathan aprovechó la situación. «Ya ven, esto molesta a los otros residentes. Don Eduardo o Marisa, si quieren hablar, háganlo a través del abogado. Pero les aviso desde ahora, no voy a entregar a Luna a alguien que ni siquiera puede cuidarse a sí misma». Tomó el brazo de Herminia. «Vámonos, mamá, no perdamos tiempo». Los dos dieron la vuelta y caminaron hacia el elevador sin voltear ni una vez hacia Marisa, aunque Marisa llamó quedamente: «Luna, solo quiero verla». El elevador se cerró. El pequeño sonido del timbre se escuchó como una bofetada. No mucho después, 2 policías entraron al vestíbulo, llamados por el personal de seguridad que Jonathan había contactado antes. Vieron nuestro grupo. Luego escucharon la explicación parcial de la recepcionista de que una familia peleaba por asunto de esposos. Al final, solo dijeron: «Señores, si tienen problemas de pareja, resuélvanlo bien. No hagan escándalo aquí, van a molestar». Samuel trató de explicar, pero las miradas de ellos ya estaban inclinadas hacia el lado con camisa limpia y dirección fija. Cuando salimos del vestíbulo, Marisa lloraba sin hacer ruido. Aldo seguía pegándose la cabeza, alterado por los gritos y la presión de antes. Cargué a ese niño lo mejor que pude. Lo abracé fuerte. En el camino hacia la parada mis rodillas estaban débiles. Pero dentro de mi cabeza una cosa quedó más clara. No solo son malos, también tienen más poder, estatus, documentos, palabras bonitas frente a los demás. «Papá», Marisa sollozó. «Perdimos». Negué lentamente con la cabeza. Mi respiración todavía estaba agitada. «Todavía no», dije. «Apenas fue el primer round. Ellos creen que solo podemos venir a llorar al vestíbulo. No han visto a tu padre cuando de verdad se enoja». Durante todo el camino de regreso del apartamento, la cabeza me palpitaba. Las palabras de Jonathan y Herminia seguían dando vueltas. «Madre que no está bien, niño especial, dignos de vivir aquí».
pero detrás del dolor había algo más fuerte, la negación a rendirme. En casa, Samuel tomó una respiración larga. «Don Eduardo, lo siento. Ya me imaginaba que iban a jugar así», dijo. «Por eso tenemos que reunir pruebas y testigos. Sin eso, en el tribunal, ellos van a verse más presentables». «¿Qué necesitamos?», pregunté. «Primero, gente que pueda contar sobre el trato hacia Marisa y los niños», respondió. «Segundo, pruebas de que ellos abusaron de la situación de Marisa. Tercero, quizás hay registros financieros que muestren que Jonathan usó dinero que debería ser para los niños». Marisa estaba sentada callada con los ojos hinchados. «¿Quién me va a defender?», murmuró. «Los vecinos del apartamento le creen a ellos». «No todos», intervino Samuel. «Siempre hay una o dos personas que ven más claro. Empezamos por el lugar donde dio a luz Marisa. Ahí seguro hay enfermeras o personal que saben cómo era la actitud de Jonathan y doña Herminia». Asentí. Eso tenía sentido. «Entonces mañana vamos a la clínica», dije. Al día siguiente, los tres fuimos a la clínica de maternidad donde nació Luna. El edificio no era grande, pero estaba lleno de gente. En el mostrador de recepción, Marisa se presentó. «Yo di a luz aquí a nombre de Marisa Arévalo. ¿Todavía trabaja aquí la enfermera que me atendió?». La mujer del mostrador vio los datos en la computadora. Luego llamó. «Diana, ven un momento». Una mujer joven con uniforme de enfermera se acercó. Su rostro era amable, tendría unos 20 y tantos años. Al ver a Marisa, abrió mucho los ojos. «Señora Marisa», su voz sonó sorprendida. «Dios mío, ¿de verdad? ¿Cómo está ahora?». Marisa trató de sonreír. «¿Te acuerdas de mí, Diana?». «Claro que sí», respondió. «Yo estuve de guardia la noche que usted dio a luz. Pero ahora, ¿cómo?». Diana la miró de arriba a abajo, luego nos miró a Samuel y a mí. «Queremos pedir un favor», dije directamente. «¿Podemos platicar en un lugar más tranquilo?». Nos sentamos en una banca larga cerca de un pequeño jardín detrás de la clínica. Diana escuchó, mientras Marisa contaba lo que pasó después de salir de la clínica. Hasta que la echaron del apartamento, el rostro de Diana cambió a uno de enojo. «Entonces es cierto que la echaron, señora», dijo. «Yo desde siempre no me daba buena espina a su esposo. ¿Se acuerda? Esa noche él se enojó en la caja solo por la diferencia en el costo de la habitación. Dijo, ¿por qué no el cuarto normal? De todos modos, su esposa solo es ama de casa. Y eso que usted estaba sufriendo de dolor». Yo me quedé impactada. Asentí levemente. «¿Te acuerdas de algo más?». «Cuando sugerimos llevar a Aldo con un especialista en desarrollo infantil», continuó Diana. «Doña Herminia se quejó. Dijo, si los vecinos se enteran de que mi nieto tiene un problema, qué vergüenza». Lo dijo en voz alta en el pasillo. Mis compañeras y yo nos miramos unas a otras. Samuel habló en voz baja. «Señorita Diana, ¿estaría dispuesta a declarar como testigo o al menos hacer una declaración escrita sobre lo que vio y escuchó?». Diana se veía dudosa por un momento. «Tengo miedo, licenciado, que la clínica tenga problemas después». «Lo vamos a cuidar», dijo Samuel. «No es necesario mencionar el nombre de la clínica al principio. Esto es sobre niños arrebatados a su madre. Si nadie se atreve a hablar, gente como ellos va a seguir ganando». Diana miró a Marisa, que tenía la cabeza agachada. «Señora, aquella noche que dio a luz, usted lloraba mucho. No solo por el dolor, sino porque se sentía sola. Yo no aguantaba verla. Si me quedo callada ahora, siento que también soy mala», dijo en voz baja. «Está bien, licenciado, voy a ayudar. Haré la declaración. Si es necesario, voy al tribunal». Casi lloré al escuchar eso. «Gracias, hija», dije. «No sabes lo grande que es esto para nosotros». Por la tarde nos sentamos otra vez en la mesa de mi casa. Samuel armaba el plan. «Además de Diana, necesitamos un testigo del lugar donde vive don Eduardo», dijo. «Alguien que pueda decir que Aldo está bien cuidado, que no está abandonado. Don Jacobo, el jefe de la cuadra aquí, él me ve cuidar a Aldo seguido». «Bien», respondió Samuel. «Después hablamos con él.
Y sobre el dinero tengo un contacto en la antigua empresa de Jonathan. Dice que la empresa había dado un apoyo especial para terapia de niños con necesidades especiales. Quiero verificar si ese dinero realmente se usó para Aldo o a dónde fue. Marisa levantó la cara. ¿La empresa dio apoyo? Nunca me dijeron nada. Samuel y yo nos miramos. Si es cierto que ese dinero no se usó como debía, dijo Samuel en voz baja, eso puede ser un punto muy fuerte. Significa que Jonathan no solo abandonó, sino que también aprovechó la situación de Aldo para su beneficio personal. Marisa se agarró la cabeza. Entonces no solo fue malo conmigo, sino con su propio hijo. Quien ve a su hijo como una carga no dudará en usarlo como excusa para conseguir dinero, dije brevemente. No te sorprendas. Nos quedamos callados un momento. En medio del silencio, volví a tomar la carta escrita a mano de mi difunta esposa. La leí en voz alta frente a ellos. Eduardo, si algún día este dinero se usa para algo que no sea para Marisa y sus hijos, no te quedes callado. Tienes derecho a luchar por él. Mi propia voz sonaba temblorosa. Tu madre desde siempre supo que el mundo no es justo, le dije a Marisa. Me dejó esta responsabilidad. Antes fallé en cuidarte de una mala decisión. Ahora no quiero fallar 2 veces. Marisa nos miró a los dos alternadamente. Si después me atacan con el argumento de la depresión posparto, preguntó en voz baja, si el juez les cree, podría perder completamente a Luna y a Aldo. Por eso tienes que demostrar que quieres y puedes tratarte correctamente, dijo Samuel. Diana mencionó que hay un programa de consejería gratuita en el centro de salud. Lo tomamos, no porque estés loca, sino para que cuando pregunten los jueces podamos responder con claridad. Asentí. Mañana te llevo al centro de salud. Pedimos una referencia. Seguimos las sesiones que recomienden. Usamos todos los medios legales. Marisa tomó una respiración larga, como alguien que se prepara para sumergirse en agua fría. Todo este tiempo siempre huí, dijo en voz baja. Huí de papá, huí de los problemas. Resulta que por más lejos que huya, el dolor sigue pegado. Si ahora tengo que enfrentarlos en el tribunal, pues ya, que sea de una vez. La miré fijamente. ¿Estás segura? Asintió, esta vez más firme. No quiero que Aldo se dé cuenta después, cuando crezca, de que su madre solo se quedó callada mientras lo humillaban. No quiero que Luna crezca sin saber que su madre luchó. En ese momento, vi a Marisa ya no como la niña terca que me abandonó por el hombre equivocado. Ahora era una madre herida, pero que quería levantarse. Esa era la diferencia. Samuel cerró lentamente la carpeta azul. Bien, dijo. Entonces, a partir de hoy no solo nos defendemos, contraatacamos, limpiamente. Dejemos que ellos, que les gusta jugar sucio, al final caigan por su propia suciedad. Varias semanas después del encuentro con Diana, nuestra vida se sentía jalada en 2 direcciones. Por un lado, poco a poco reuníamos fuerzas. Por el otro, Jonathan y doña Herminia empezaron a contraatacar. Cada martes llevaba a Marisa al centro de salud para consejería. La doctora de ahí, una mujer de mediana edad y tranquila, siempre le hablaba suavemente a Marisa. La depresión posparto no es una vergüenza, le dijo. Necesitas descanso y apoyo, no castigo. La constancia de terapia la escribió ordenadamente. Después la usaríamos. Diana envió su declaración por escrito. Firmó frente a Samuel, mencionando claramente cómo Jonathan se enojó por el costo, cómo doña Herminia insultó a Aldo. Ese documento lo guardé en la carpeta azul como si fuera oro. A don Jacobo también fuimos a verlo. En la sala de su casa pequeña escuchó nuestra historia mientras asentía de vez en cuando. Veo seguido al señor Eduardo aquí cuidando a Aldo, dijo. El niño sí es diferente, pero nunca vi que lo golpearan ni lo dejaran pasar hambre. Si la mamá tiene depresión, pues es normal después de lo que vivió. Pero a mi ver, ellos dos quieren mucho al niño. Si necesitan, yo declaro, hay algo de esperanza que creció. Pero resulta que cuando empezamos a pararnos, el enemigo no se quedó quieto. Una tarde estaba tendiendo ropa frente a la casa.
Marisa adentro dándole de comer a Aldo. De repente un coche blanco se detuvo frente a la entrada del callejón. Bajaron 2 personas. Un hombre joven con un folder grueso. Una mujer con un chaleco que decía el nombre de Servicios Sociales. Detrás de ellos 2 policías de pie. Expresión neutral. ¿Esta es la casa de don Eduardo?, preguntó la mujer. Sí, respondí. El corazón ya se me sintió mal. ¿Qué se le ofrece? Somos de Servicios Sociales, dijo. Recibimos un reporte de que hay un niño con necesidades especiales que supuestamente no está siendo bien cuidado. Necesitamos verificar la condición del niño y el ambiente. Entendí inmediatamente de dónde venía ese reporte. Los dientes me rechinaron. ¿Se refiere a Aldo?, pregunté. Está bien. Pasé. Entraron. Marisa se asustó al ver ese grupo. Aldo inmediatamente se pegó a su madre, tapándose los oídos. Nuestra vivienda era pequeña pero limpia. No había nada que pudieran usar de excusa sobre suciedad u olor. La mujer observó alrededor, anotando algo en un formulario. ¿Dónde está el niño, señor?, preguntó. Aldo, llamé en voz baja. Ven, hijo, solo quieren verte. Aldo se asomó desde detrás de Marisa con la cara tensa. Cuando el hombre se acercó, Aldo empezó a negar con la cabeza, a murmurar sin sentido, luego a golpearse las orejas. Eso era señal de que estaba estresado. Mire, señora, dijo el hombre en voz baja a su compañera, pero lo suficientemente fuerte para que escucháramos. Hay indicios de trastorno, espacio reducido, madre con depresión, abuelo de edad avanzada. Marisa reaccionó de inmediato. Estoy en terapia, señor, dijo apurada. Tomo mis medicamentos regularmente. Quiero mucho a mi hijo. Aldo sí le tiene miedo a las personas nuevas. Es todo. Los policías solo estaban parados en la puerta, con las manos atrás como esperando órdenes. Señor, dijo la mujer de Servicios Sociales tratando de sonar amable. Quizás necesitemos llevarnos a Aldo unos días para observación, solo para asegurarnos de que no hay negligencia. Di un paso adelante. No se puede. Mi voz se elevó. Este niño no es apto para separarlo de su madre. Si se lo llevan de repente puede estresarse más. Si quieren observar, observen aquí. Procedimiento, señor, dijo. No acusamos de nada, pero hay un reporte serio. Dicen que su madre seguido está histérica, que habla sola, que incluso una vez quiso lastimar al bebé. Tenemos que darle seguimiento. Estaba casi seguro de que el nombre del denunciante en ese folder era Jonathan Padilla o Herminia Castro. Antes de que explotara, otra voz entró. ¿Qué es todo este alboroto? Don Jacobo apareció en la puerta, con su camisa arrugada, la respiración un poco agitada. Soy el jefe de la cuadra aquí. Si es algo sobre mis vecinos, necesito saber. La mujer de Servicios Sociales le explicó brevemente. Don Jacobo escuchó y luego rió brevemente. ¿Negligencia?, dijo. Veo casi todos los días a don Eduardo cuidando a su nieto. Si el niño pasara hambre o fuera maltratado, ya lo hubiera reportado yo hace mucho. Si la mamá tiene depresión, pues es normal después de lo que vivió. Pero puedo garantizar que aquí al niño lo cuidan. Se acercó a Aldo, acariciándole suavemente la cabeza. Aldo, hijo, ¿quieres quedarte aquí con mamá y con abuelo, verdad? Aldo no respondió, pero abrazó la cintura de Marisa más fuerte. Eso ya era suficiente. La mujer de Servicios Sociales se veía un poco sacudida. Suspiró. Bien, señor, dijo finalmente. Por ahora Aldo se queda aquí, pero lo vamos a registrar y quizás habrá otra visita. Por favor, cooperen. Se fueron. El coche blanco se alejó al final del callejón. El ambiente de la casa quedó en silencio. Marisa se dejó caer sentada. Papá, casi se llevan a Aldo. Su voz se quebró. No aguanto. Me senté a su lado. Por eso ves ahora. Ellos usan todos los medios. Calumnias, reportes, lo que sea. Quieren armar la historia de que tú eres un peligro para tus hijos. Si nos quedamos callados, Jonathan y doña Herminia se van a hacer más atrevidos. Esa noche, después de que Aldo se durmió, me senté solo en la cocina contando el dinero.
Lo que quedaba en la libreta era poco. Hace unos días vendí mi anillo de bodas y mi único reloj de oro. Ese dinero se fue en pagar la luz, comprar medicinas, pasajes al centro de salud y algo para Samuel. La renta de este mes tampoco la había pagado completa. Podía sentir que nuestro tiempo era ajustado, no solo en el tribunal, sino en la cartera. Afuera, los murmullos de los vecinos empezaban a escucharse. Algunos se acercaron a don Jacobo a preguntar: ¿es cierto que él y Marisa quieren quitarle un hijo a una familia rica por el apartamento? Algunos defendían, algunos solo les gustaba el chisme. Al día siguiente, Samuel llegó con noticias que no eran buenas. Jonathan ya presentó una contrademanda, dijo. Pide la custodia total de Luna y también pide que el tribunal considere limitar el derecho de Marisa sobre Aldo si se demuestra que está inestable. Adjuntó una carta del doctor que menciona trastorno emocional posparto. También usa el reporte de servicios sociales. Marisa levantó la cara. ¿Entonces también quiere quitarme a Aldo? No necesariamente lo van a aprobar, dijo Samuel rápido. Eso es solo una solicitud, pero está claro que no están jugando. Me sentí como si me hubieran pateado en el estómago. No podemos seguir siendo atacados así, gruñí. Necesitamos algo más fuerte que solo testimonios. Decidimos esa noche reunir a todos los testigos y pruebas más ordenadamente. Diana estaba lista para venir cuando sea. Don Jacobo ya tenía lista su declaración. El contacto de Samuel en la antigua empresa de Jonathan dio noticias por teléfono. Realmente hubo fondos de apoyo para terapia del hijo de Jonathan, pero no hay prueba de que se usaron para terapia. Todo solo aparece como gastos personales. Hay una cosa más que se me ocurrió, dijo don Jacobo de repente. En ese momento estábamos sentados en la terraza de mi casa. La noche empezaba a caer. Cuando echaron a Marisa del apartamento, hubo escándalo en el pasillo, ¿verdad? Aquí en la cuadra hay alguien que trabaja de guardia en ese edificio. Él contó que ese día las grabaciones de las cámaras de seguridad las vio la administración. Entonces, en el servidor del edificio todavía deben estar las grabaciones. Volteé rápido. ¿Grabaciones? Sí, respondió don Jacobo. No sé si todavía existen, pero normalmente los apartamentos las guardan mucho tiempo por seguridad. Una imagen apareció en mi cabeza. Marisa parada frente a la puerta del apartamento, llorando, tocando. Jonathan y Herminia adentro, quizás captados por la cámara. Si pudiéramos conseguir esa grabación del momento en que le quitaron a Luna, del momento en que echaron a Marisa, eso ya no sería solo un testimonio. Miré a Samuel, nuestros ojos brillaron igual. Samuel, dije, la voz baja pero clara. Si esa grabación todavía existe, eso podría voltear todo. Samuel asintió. Mañana vamos allá, dijo. Mientras no la hayan borrado, esa es nuestra oportunidad. Por primera vez después de la visita de servicios sociales, mi pecho se sintió un poco más aliviado. Ya nos habían atacado, casi nos derrumban. Ahora quizás era nuestro turno de jalarlos a un lugar del que no pueden escapar. La verdad grabada en cámara. A la mañana siguiente, Marisa, Samuel y yo estábamos parados otra vez frente al edificio de apartamentos de Jonathan. Se sentía como volver al lugar donde nos humillaron. Pero esta vez no veníamos a llorar en el vestíbulo. En el mostrador de recepción, Samuel habló en voz baja pero firme. Queremos reunirnos con la administración del edificio, dijo, relacionado con una solicitud formal de grabaciones de las cámaras de seguridad de hace un tiempo. El empleado nos miró un momento, luego llamó a alguien. Después de unos minutos nos hicieron pasar a la oficina del gerente del edificio en el segundo piso. Ahí un hombre con lentes nos esperaba. Soy Antonio, gerente del edificio, dijo. Sobre las grabaciones de las cámaras. El tiempo que las guardamos normalmente es de un mes. El incidente que mencionan ya pasó de eso, ¿verdad? El corazón se me hundió. ¿Entonces ya las borraron?, pregunté rápido. No necesariamente, respondió.
Para ciertos casos las guardamos más tiempo en el servidor central porque hubo una verificación interna. Entonces es muy probable que todavía existan en la oficina de administración central nuestra, solo que nosotros solo entregamos grabaciones si hay solicitud oficial de las autoridades. Entonces lo solicitaremos a través del tribunal, dijo Samuel. Pero para armar el expediente necesitamos confirmación primero. El día que echaron a Marisa del apartamento, ¿hay grabaciones del pasillo y del vestíbulo que todavía estén guardadas? Antonio miró la pantalla de su computadora, tecleó algo. El tiempo pasaba lento. Marisa apretaba la orilla de mi camisa. Mis manos estaban frías. Después de unos minutos, Antonio suspiró. Según el sistema, el archivo no está aquí, dijo. Pero veo un registro de que ese día la grabación del pasillo y del vestíbulo se respaldó al servidor central porque hubo una verificación interna. Entonces, muy probablemente, todavía esté en la oficina de administración central nuestra. ¿Puede ayudarnos a solicitar una copia?, insistió Samuel. Antonio dudó. No tengo autoridad directa, eso es tema de la oficina central. Pero puedo enviar un correo interno de solicitud diciendo que la grabación se necesita para un proceso judicial. Al menos así, cuando el juez la pida oficialmente, ya estaremos listos. Eso ya era suficiente para mí. Por favor, señor. Esta grabación no es solo una imagen para nosotros, es la vida de mi hija. Antonio asintió. Entiendo, señor. Casualmente uno de nuestro personal, Eduardo, era el que estaba de guardia esa noche. Dice que vio un momento la grabación. Cuando hubo escándalo en el pasillo, él lo recuerda. Ahorita lo mando llamar. Unos minutos después, un guardia con uniforme ordenado entró. Soy Eduardo, señor, dijo cortés. Me acuerdo de esa noche. Esta señora, señaló a Marisa, estaba sentada frente a la puerta cargando a un niño pequeño, llorando. El señor Jonathan y su madre adentro, gritando que se fuera. Yo les pedí que hablaran bien, pero doña Herminia más bien dijo, déjala, para que aprenda. La grabación existe, yo la vi un momento. Casi me ahogo en mi propio llanto. La imagen de Marisa frente a la puerta ya no era solo imaginación. Había alguien más que lo había visto. Joven Eduardo, ¿estaría dispuesto a declarar después?, preguntó Samuel. Eduardo se veía dudoso. Trabajo aquí, señor. Me da miedo que haya problemas. Antonio intervino. Si te llaman oficialmente del tribunal, tienes que ir, Eduardo, dijo. Y yo como gerente explicaré que solo estabas cumpliendo tu trabajo. Eduardo asintió lentamente. Entonces estoy listo, señor. En el camino de regreso, Samuel explicó. La grabación todavía no está en nuestras manos, pero al menos sabemos que existe. En el expediente de la demanda, voy a pedir que el tribunal ordene a la administración del apartamento entregar la grabación. Si el juez está de acuerdo, tienen que obedecer. Marisa miraba por la ventana de la combi. Su rostro era una mezcla de emociones. Si pasan esa grabación en el juicio, dijo en voz baja, todo el mundo va a ver que me echaron, todo el mundo va a ver que no abandoné a Luna. Justamente eso, respondí. Todo este tiempo la historia era solo la versión de Jonathan. Ahora es momento de que el mundo escuche nuestra versión. Esa noche, después de que Aldo se durmió, Samuel y yo nos sentamos en la mesa, la carpeta azul en medio. Don Eduardo, tengo que hablarle con honestidad sobre los costos, dijo Samuel con cuidado. Todo este tiempo he ayudado lo más que puedo, pero para presentar una demanda civil grande y una solicitud de custodia hay costos de administración, copias, transporte y demás. No voy a cobrarle mucho, pero de todos modos, el tribunal tiene sus propias tarifas. Ya me lo esperaba. ¿Más o menos cuánto? Samuel mencionó una cifra. No era exageradamente grande para alguien con dinero, pero para mí que vivo en una casa alquilada pequeña con ahorros escasos, era como un acantilado alto. Marisa bajó la cabeza. Papá, si es mucho, mejor nos echamos para atrás, dijo en voz baja. No quiero que vendas nada más por mí, vivamos así. Lo importante es que Aldo y yo estemos juntos. La miré fijamente. ¿Vivir así es qué?
¿Esperar a que un día llegue una carta del tribunal diciendo que ya no tienes ningún derecho sobre Luna? ¿Esperar a que Jonathan gane desde atrás? Marisa se quedó callada. Sus lágrimas cayeron. Tomé una respiración larga. Samuel, esta casa alquilada, ¿cómo está su estatus?, le pregunté a Samuel. La renta la paga por año al dueño, ¿verdad?, preguntó Samuel de vuelta. Asentí. Sí, todavía quedan varios meses. Si usted está dispuesto a mudarse a un lugar más pequeño, más barato, podríamos negociar con el dueño para pedir devolución de parte de la renta que no se ha usado, dijo. Sumando vender algunas cosas que no son necesarias, quizás alcance para los costos iniciales. Después, si ganamos la demanda, podemos arreglar las finanzas con la compensación del apartamento. Marisa protestó de inmediato. Papá, no. Ya estás viejo. ¿Vas a vivir en un lugar todavía peor por mi culpa? Sonreí con amargura. Desde siempre, mi vida nunca ha sido realmente cómoda, Marisa. Cuando era joven dormía en campamentos de construcción mientras trabajaba en las obras. Ahora que me digan que me mude a una casa más apretada, no es nada nuevo. Pero levanté la mano deteniéndola. Escucha, hay momentos en que los padres deben saber cuándo dejar de sacrificarse. Eso es cierto. Pero también hay momentos en que si el padre no está dispuesto a sacrificar un poco de la comodidad que le queda, su hija y sus nietos serán pisoteados. Elijo lo segundo. Esa noche fui a la casa del dueño de la casa, don Ramiro, acompañado de don Jacobo. Hablamos largo rato, le expliqué la situación sin drama, solo hechos. Don Ramiro se acarició la barba, se veía indeciso. «Ay, don Eduardo», dijo, «es que el dinero de la renta ya lo usé también, pero entiendo su situación. Le digo que le devuelvo la mitad de los meses que quedan, luego este cuarto lo puedo rentar otra vez». Eso ya era más que suficiente para mí. Le di las gracias muchas veces, casi dándole la mano con una reverencia. Unos días después, vinieron algunas personas a ver nuestra casa. Algunas cosas se las di a los vecinos. Algunas las vendí baratas. El viejo armario donde guardaba la carpeta azul, también lo vendí. La carpeta la pasé a una bolsa de tela que siempre cargo. El día que nos mudamos a una casa más pequeña en el callejón de al lado, Aldo estaba confundido. «¿Casa?», dijo en voz baja. Una de las pocas palabras que puede pronunciar claro. «¿Todavía casa?». «Todavía casa», respondí acariciándole la cabeza. La casa es más pequeña, pero nuestro corazón es el mismo. Con el dinero de la devolución de la renta y de la venta de cosas, Samuel finalmente pudo presentar la demanda grande. En ese expediente estaban todas las pruebas de transferencia, la carta de mi difunta esposa, la declaración de Diana, la declaración de don Jacobo, la constancia de terapia del centro de salud y la solicitud formal para que el tribunal ordenara la entrega de las grabaciones de las cámaras y citara a testigos del apartamento. Una vez que este expediente entre, dijo Samuel parado frente al juzgado de familia, sosteniendo el folder grueso, el camino ya no se puede revertir. Oficialmente estamos retando a Jonathan y a doña Herminia en un lugar donde no pueden manipular con palabras bonitas. Miré el edificio del juzgado. No era lujoso, pero era suficiente para hacer que el estómago se encogiera. En mi mano Aldo sostenía la orilla de mi camisa. Marisa cargaba a Luna en su imaginación. Aunque en sus brazos todavía no había nada, Samuel preguntó, ¿están listos? Marisa tomó una respiración larga. Si me echo para atrás ahora, todo lo que papá sacrificó sería en vano, dijo en voz baja. Ya no quiero volver a huir. Esta vez, si quieren destruirme, que lo vea directamente. Si gano, también lo veré directamente. Asentí. Bien, dije. A partir de hoy, no solo ellos tienen una historia frente al juez, nosotros también. Samuel entró primero, entregando el expediente en ventanilla. Cuando el sello rojo golpeó el papel, ese pequeño sonido en mis oídos se sintió como un gong abriendo un nuevo capítulo. Un capítulo donde ya no éramos las personas echadas en el pasillo del apartamento, sino la parte que demandaba justicia en la sala del tribunal.
El día de la primera audiencia. Mis rodillas no solo se sentían débiles, sino vacías. La sala del tribunal no era grande. Un ventilador en el techo chirriaba suavemente. Al frente, el juez estaba sentado con su toga sencilla. A su lado el secretario. A izquierda y derecha, bancas de madera llenas de rostros curiosos. Me senté detrás de Marisa. A su lado, Samuel. Al otro lado, Jonathan Padilla con su traje elegante, el cabello engomado. A su lado, doña Herminia con un traje caro. En la orilla de su mesa, un abogado gordo con lentes gruesos hojeaba papeles ocupado. El juez abrió la audiencia con voz neutral. Caso de custodia de menor a nombre de Marisa Arévalo contra Jonathan Padilla, así como demanda civil relacionada con un bien inmueble consistente en una unidad de apartamento, dijo. Parte demandante. ¿Lista? Lista, su señoría. Samuel se puso de pie. ¿Parte demandada? Lista, su señoría, respondió el abogado de Jonathan. Al principio el juez permitió a cada abogado leer los puntos principales. El abogado de Jonathan se paró primero. Su señoría, su voz era fuerte. Mi cliente es un esposo responsable. Su esposa, la señora Marisa, experimenta un trastorno emocional posparto, seguido histérica. Incluso varias veces dejó a la bebé sola. Por la seguridad de la menor, la familia de mi cliente tomó medidas para separarla temporalmente. Sin embargo, la señora Marisa huyó llevándose al primer hijo que tiene necesidades especiales sin preparación, viviendo de manera inadecuada. Ahora vienen a demandar el apartamento y a la segunda hija. El aire en el pecho se sintió pesado. El abogado levantó una hoja de papel. Adjuntamos carta del doctor que menciona la existencia de trastorno emocional, así como el reporte de servicios sociales que ya visitó la casa de don Eduardo, padre de la demandante. El juez anotó. Bien. De parte de la demandante. Samuel se puso de pie. Su señoría, lo que se acaba de presentar es solo un lado, dijo tranquilo. Vamos a demostrar que lo que llaman separación del bebé fue un arrebato, que la demandante fue echada de su casa junto con su primer hijo, que el apartamento que se reclama completamente propiedad del demandado en realidad se sostiene sobre dinero de los padres de la demandante. El juez asintió. Bien. Empecemos con los testigos y pruebas escritas de la parte demandada primero. El abogado de Jonathan llamó primero al psiquiatra que antes había examinado a Marisa. El doctor explicó que Marisa había venido con quejas de tristeza excesiva, dificultad para dormir, llanto sin razón. Diagnostiqué depresión posparto, dijo. Le di medicamento tranquilizante. Nunca dije que la paciente fuera peligrosa. Solo necesitaba apoyo. El abogado trató de presionar, pero podría ser que si no se controla, se vuelva un peligro para los hijos, ¿verdad, doctor? El doctor suspiró. Si la familia apoya, no. Si más bien la juzgan y la presionan, puede empeorar, pero nunca sugerí separar al bebé de su madre de manera brusca. El juez anotó esa frase. Luego la mujer de servicios sociales declaró. Contó su visita a mi casa, vio a Aldo inquieto, la casa pequeña. Pero cuando Samuel le preguntó de vuelta, vio señales de violencia física. El niño se veía hambriento o sucio. Ella respondió, no, la casa estaba limpia. El niño parecía estar siendo cuidado. Solo estábamos alertas por el reporte que recibimos. ¿De quién era ese reporte?, preguntó Samuel. De la familia del padre del niño, respondió. El juez miró hacia Jonathan. Bien, dijo. Ahora testigos de la parte demandante. Samuel llamó primero a Diana. Diana se veía nerviosa, pero su voz era firme. Soy enfermera y acompañé a la señora Marisa cuando dio a luz, dijo. Esa noche el señor Jonathan se enojó en la caja por el costo de la habitación. Dijo que su esposa no merecía habitación buena. Su madre, doña Herminia, dijo que el primer hijo era especial y que no quería que los vecinos supieran. Dijo que era una vergüenza tener un nieto diferente a los demás. Frente a Aldo podían decir, un niño así cansa la vida.
El abogado de Jonathan objetó diciendo que eso era solo conversación, pero el juez miró fijamente. «Esto sigue mostrando una actitud», dijo. «Continúe». Llamaron a don Jacobo después. Contó cómo casi todos los días veía a Marisa y a mí cuidando a Aldo. «El niño sí tiene retraso en el desarrollo, pero nunca vi que lo golpearan ni lo dejaran pasar hambre», dijo. «Si la mamá tiene depresión, es normal después de lo que vivió. Pero a mi ver, ellos dos quieren mucho al niño». Samuel luego presentó las pruebas de transferencia. Los comprobantes ya amarillentos se leyeron. El juez leyó la carta escrita a mano de mi difunta esposa. Casi lloré. La propia voz se escuchaba temblorosa. «Tu madre desde siempre supo que el mundo no es justo», le dije a Marisa en mi corazón. Me dejó esta responsabilidad. El abogado de Jonathan trató de cortar. «Eso es solo un regalo voluntario, su señoría», dijo. «No hay contrato legal. Si quieren discutirlo en el tribunal, de hecho me alegra. Que todo el mundo sepa que la esposa de mi cliente no está estable». El juez levantó la mano. «Ya vi suficiente», dijo. Sus ojos fueron directos a Jonathan. «Aquí más bien se ve que el demandado fue quien tomó al bebé sin permiso de la madre, luego le prohibió a la madre entrar. Eso contradice la historia inicial». Doña Herminia finalmente no aguantó más. «Solo queríamos lo mejor para nuestra nieta», gritó. «Esa mujer es débil, llora mucho. ¿Cómo puede cuidar un bebé? Si lo entregamos, nuestras vidas se arruinan. Nos da vergüenza si los vecinos saben que nuestro hijo tiene un nieto especial y una nuera con depresión». Esa frase salió así nada más, fuerte. En la sala del tribunal, que estaba en silencio, todos voltearon. Jonathan jaló el brazo de su madre demasiado tarde. El juez golpeó el mazo una vez. «Suficiente, señora. Las palabras de usted quedan todas registradas». En la banca de atrás sentí algo que durante todo este tiempo se había endurecido dentro de mí, empezar a quebrarse en la dirección correcta. Samuel me miró un momento. Sus ojos decían: «Aquí está». Después de un breve receso, el juez regresó y leyó la resolución provisional. Su voz era tranquila, pero cada palabra era como una piedra que caía del lado de Jonathan. «El tribunal considera que la demandante, señora Marisa, efectivamente experimentó depresión posparto. Sin embargo, ha mostrado buena voluntad al someterse a tratamiento. No se encontró prueba de que abandonara al menor. Por el contrario, existe prueba contundente de que el demandado y su madre arrebataron al bebé y echaron a la demandante de la casa junto con el primer hijo, que tiene necesidades especiales». Apreté la bolsa de tela con fuerza. «Por lo tanto», continuó el juez, «el tribunal resuelve que la custodia provisional del primer hijo, Aldo Arévalo Padilla, permanece con su madre, Marisa Arévalo, con el acompañamiento de su abuelo, Eduardo Mendoza. Para la segunda hija, Luna, el tribunal ordena que en un plazo máximo de 7 días hábiles, el demandado entregue a la menor a su madre, con arreglos de visitas para el padre en fecha posterior». Marisa se tapó la boca. Las lágrimas cayeron a raudales. La abracé por los hombros. Además, la voz del juez se escuchó otra vez. «Respecto al apartamento, el tribunal considera que hubo una contribución significativa de los padres de la demandante. El estatus de propiedad se dividirá según la proporción correspondiente, y el demandado está obligado a dar compensación financiera a la demandante y a su padre. Los detalles se establecerán en la resolución escrita». Al otro lado, Jonathan estaba desplomado, su rostro vacío. Su abogado murmuraba en pánico. Doña Herminia miraba fijamente al frente, como si no creyera que el mundo ya no estaba de su lado. El juez cerró la audiencia de ese día. «El caso aún no termina completamente», dijo. «Pero la dirección ya está clara. El derecho de los menores debe ser la prioridad. Los adultos que tratan a los niños como una carga recibirán las consecuencias». Cuando salimos de la sala, el pasillo se sintió diferente. Ya no era el pasillo del apartamento donde echaron a Marisa, sino el lugar donde acabábamos de arrancar un poco de justicia. Marisa apretó mi mano fuerte. «Papá»,
Su voz temblaba. En 7 días Luna vuelve conmigo. Asentí, la garganta apretada. Sí, hija, dije, y esto apenas empieza. Después de esto ellos van a aprender lo que se siente tener miedo de perder. 7 días se sintieron muy largos. En la casa alquilada, Samuel estaba sentado en una silla de plástico sosteniendo la fotocopia de la resolución. Hoy tienen que entregar a Luna, dijo. Si no, podemos reportar de nuevo. Marisa iba y venía. Aldo estaba sentado en el petate mirando la puerta. El ruido de una moto se detuvo frente al callejón. Desde la ventana vi a Jonathan bajarse de un mototaxi cargando un pequeño bulto. Doña Herminia bajó de un taxi viejo detrás de él. Abrí la puerta. Nos miramos unos a otros. Aquí está, dijo Jonathan extendiendo a la bebé, según la resolución. Marisa avanzó. Sus manos temblaban al recibir a Luna. En cuanto la bebé pasó a sus brazos, Luna se movió un momento. Luego se quedó quieta llorando. Perdóname, hija. Mamá llegó tarde, susurró. Aldo se acercó, sus manos vacilantes. Doña Herminia cruzó los brazos. Ya cumplimos la orden del tribunal, dijo cortante. No significa que estemos de acuerdo. Solo necesitamos que obedezcan la ley, señora, respondió Samuel. A partir de ahora, si quieren ver a la niña, es por la vía legal, sin más agarrar a escondidas. Jonathan miró hacia adentro de la casa. ¿Estás segura de que quieres criar a estos niños en un lugar como este?, le dijo a Marisa. Puedes vivir bien conmigo, intervine. Bien para ti, para los niños no. Bien es una casa donde nadie dice que son una vergüenza. Aquí es pequeño, pero nadie los desecha. Jonathan se quedó callado. Su rostro se veía más viejo. Doña Herminia también. A partir de ahora, si quieren ver a los niños es por la vía legal, dije, sin más agarrar a escondidas. Jonathan apretó el puño, luego dio la vuelta. Doña Herminia miró un momento a Luna. Si no puedes, no te hagas la orgullosa, dijo. Esta niña merece lo mejor. Marisa levantó la cabeza. Por eso no puede quedarse más en su casa, señora, respondió. Soy pobre, pero no desecho hijos. Doña Herminia no contestó. Siguió a Jonathan. Su taxi desapareció al final del callejón. Varios meses después, nuestra vida poco a poco tomó forma. Cada mañana yo cocinaba arroz, hervía agua. Marisa amamantaba a Luna mientras vigilaba a Aldo armar bloques. 2 veces a la semana llevaba a Aldo a terapia. Todavía le tenía miedo a los ruidos fuertes, pero empezaba a atreverse a mirar a la gente. A veces señalaba a su hermanita y balbuceaba, «Beba, hermanita». El dinero de la compensación lo usamos con cuidado. Pagar deudas, comprar un colchón, arreglar el techo, el resto lo guardamos a nombre de los niños. No éramos ricos, pero ya no dormíamos en una combi. Marisa siguió yendo a consejería. Esta vez porque quería cuidarse a sí misma. Una tarde estábamos sentados en la terraza. Los niños jugaban en el petate. «Papá», dijo Marisa, «si aquella noche no hubieras pasado por la gasolinera, quizás todavía estaría en la combi». La miré. «Si antes no hubiera dicho tonterías, quizás tú no habrías llegado tan lejos», respondí. «Pero ya pasó. Lo importante es que no repitamos con Aldo y Luna lo que otros te hicieron a ti». Marisa sonrió levemente. «Antes me prometí no ser un padre regañón como tú», dijo. «Ahora agradezco que seas regañón. Si te hubieras quedado indiferente, quizás ya me hubiera acabado». Nos reímos. Noticias de Jonathan y Herminia llegaban poco a poco. Después de la resolución, Jonathan vendió el apartamento. El dinero se fue en pagar obligaciones y cubrir deudas. Él y Herminia se mudaron a una casa alquilada pequeña en las afueras de la ciudad. Jonathan fue degradado en el trabajo, luego renunció. Algunos dicen que ahora hace trabajos eventuales. Herminia rara vez sale de casa. La familia extendida mantiene distancia. Un día, sin querer, pasamos por su zona. Marisa y yo íbamos en un mototaxi. Aldo adelante abrazando al conductor. Luna en brazos.
En un callejón, vi a Jonathan sentado frente a una casa pequeña fumando, con la mirada perdida. A su lado, Herminia en una silla de plástico, mirando la calle enlodada. Nuestros ojos se encontraron por un momento. No hubo gritos, solo unos segundos. Le di una palmada al conductor. «Siga adelante», dije. En el corazón había una pequeña parte que quería bajar y decir, «Ahora les toca a ustedes». Pero miré a Aldo recargado en mi espalda y a Luna dormida en el pecho de Marisa. Ellos no son espectadores de venganza. Despacio, le susurré a Marisa. Antes ellos los echaron de casa. Ahora ellos tienen miedo de que la vida los eche a ellos. Ese es su asunto. El nuestro es cuidar nuestra propia casa. Marisa asintió. «No necesito verlos caer más bajo, papá», dijo. «Ver a mis hijos aquí ya es suficiente». El mototaxi se alejó. Las figuras de Jonathan y Herminia se hicieron pequeñas. Luego desaparecieron en la curva. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en la orilla del colchón. La luz tenue, la habitación pequeña, las paredes húmedas. Recordé la noche en la gasolinera. La combi estacionada en la esquina. Marisa y Aldo durmiendo acurrucados. En ese momento me sentí muy tarde como padre. Ahora veía a Marisa dormida entre Aldo y Luna, sus respiraciones suaves, acompasadas. No había cerradura que pudieran cambiar a escondidas. No había puerta que cerraran frente a nosotros. Acaricié el cabello de Marisa. «Antes en la gasolinera casi te pierdo», susurré. «Ahora que puedo verte aquí con tus hijos, eso es suficiente». Por primera vez después de tanto tiempo, este pecho no estaba lleno de rabia. Nuestra vida todavía era difícil, pero estábamos de pie sobre nuestros propios pies. Los que antes pisoteaban, ahora saben lo que se siente caer. Y mi tarea como padre y abuelo solo queda una: nunca permitir que nos convirtamos en personas como ellos. Esta historia me enseñó que el karma siempre encuentra su camino. Quienes tratan a la familia como una carga, quienes creen que pueden pisotear a los más débiles sin consecuencias, tarde o temprano enfrentan las consecuencias de sus propias acciones, y quienes luchan con amor y dignidad, aunque el camino sea difícil, encuentran la forma de levantarse. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de la familia, sobre la importancia de defender a quienes amamos, o si simplemente te conmovió, te invito a dejarme un comentario contándome qué opinas. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Eduardo? ¿Has vivido algo parecido? Me encantaría leerte. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Gracias por acompañarme hasta el final.